qué hermoso cantar juntos. Paz, paz, cuán dulce paz. Si yo estoy en el centro de la voluntad de Dios, ¿todo lo que haga me va a salir bien? ¿Siempre? ¿En todo momento todo va a salir color de rosas? ¿No? Muy bien. Warren Wiersbe, un autor cristiano, dice: Jesús demostró que una persona puede estar en la voluntad de Dios, ser amado grandemente por Dios y sin embargo sufrir injustamente. Hay una teología equivocada hoy en día en muchas iglesias que dice que los creyentes no sufrirán si están en la voluntad de Dios. Y quienes promueven esas ideas han meditado muy poco en la cruz de Cristo. Pueden venirnos momentos difíciles estando en el centro mismo de la voluntad de Dios. En alguna medida todos conocemos que es difícil aceptar los momentos difíciles. Y sí, se llaman así porque no es fácil aceptar de que algo malo esté sucediendo. Sin embargo, puede ser que eso mismo que estamos sucediendo, esa misma circunstancia que estamos atravesando, sea cuando estemos exactamente en el centro de la voluntad de Dios. En la escuela dominical, el hermano Frankie nos hablaba de que algunos creen que vivir muchos años significa que estás siendo bendecido por Dios. Y hacía la pregunta: ¿y qué de los apóstoles? Murieron jóvenes, fueron asesinados y no estaban en la voluntad de Dios. Jesucristo se encuentra en un momento de suma dificultad, donde tiene que tomar una decisión trascendental, y Él lo hace de la manera en que nosotros debemos atravesar los momentos difíciles en nuestras vidas. Nosotros estamos acostumbrados a confundir la victoria con evitar el sufrimiento. Cuando Jesucristo nos muestra de que la verdadera victoria está en permanecer obedientes a Dios, aun cuando tenga un costo alto. Pero la naturaleza humana no quiere el sacrificio, quiere el beneficio. Y en lugar de estar preguntando: Señor, ¿cuál es la razón? ¿Qué debo aprender? ¿Qué quieres hacer en medio de este sufrimiento? Las personas tienden a decir: Señor, si me amás, ¿por qué estoy pasando por esto? En Juan capítulo 18, acompáñenme por favor. Juan capítulo 18. Juan, en los capítulos anteriores, nos muestra a Jesús preparándolos para su partida. Les habla de su muerte, les habla de su resurrección, de la pronta venida del Espíritu Santo, y les conviene que yo me vaya, y de que en el mundo iban a enfrentar aflicción. Finalmente, en el capítulo 17, que lo vimos la semana pasada, lo escuchamos interceder a Jesús delante del Padre por los suyos. Y ahora en el capítulo 18, la escena cambia completamente. Jesús ya terminó de hablar con el Padre y ahora sale con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Entra en un huerto. Allí llega Judas, pero Judas no llega solo. Llega acompañado de enemigos, soldados, alguaciles, linternas, antorchas y armas. Sin embargo, lo que Juan nos presenta es que Jesús no es víctima de esas circunstancias, sino que Él voluntariamente
está caminando en obediencia a través de su sacrificio. Y cada uno de nosotros debería valorar profundamente el sacrificio de Cristo y responder con una vida rendida a Él, al comprender las tres características de su sacrificio. Su entrega. Si bien dice ahí el arresto de Jesús, podríamos renombrar el título, no son inspirados los títulos. La entrega de Jesús. Él no fue arrestado, Él se entregó a estas personas. Y esta entrega, este sacrificio vivo, fue un sacrificio voluntario. Lo vamos a ver del verso 1 al verso 6. Fue un sacrificio vicario, del verso 7 al verso 8. Y fue un sacrificio victorioso, versos 9, 10 y 11. Antes de sumergirnos por completo en la palabra, acompáñenme por favor en oración. Padre, te amamos y te damos gracias porque en este tiempo podemos abrir nuestros oídos, nuestro corazón y estar atentos a tu ley. Ayúdame, Señor, a exponer fielmente tu palabra y ayúdanos, Señor, a ser transformados, a ser confrontados, a ser santificados, a ser pastoreados por tu verdad. Utiliza, Señor, tu palabra y renueva en nosotros esta dedicación, esta fe, esta fidelidad que solamente podemos encontrar hacia Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La primera característica que vemos en nuestro texto, que nos hace valorar el sacrificio de Cristo, que fue un sacrificio voluntario. Un sacrificio voluntario. Jesús no fue sorprendido por su arresto. Él se entregó conscientemente a aquello que había venido a cumplir. Miren cómo Jesús conduce a sus discípulos. Lo vemos en Juan capítulo 18, versos 1 al verso 6. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Es llamativo, Juan ahora se cruza con el relato de los evangelios sinópticos. Sinópticos es porque relatan un mismo evento desde diferentes perspectivas. Y los evangelios nos relatan esta escena. Algunos mencionan de que primero tuvieron que haber cantado el himno. Y ese himno es fantástico, se llama el Gilel. Y me encantaría predicar acerca de eso, cómo él canta lo que va a suceder dentro de poco. Y él es el protagonista de ese canto. Pero Juan decide, escribiendo mucho tiempo después, que estos evangelios sinópticos, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Juan escribe después del año 90, cerca del año 100, y él elige no mencionar el himno. Tampoco menciona de que Jesús se fue y simplemente los discípulos lo persiguieron, como mencionan los sinópticos. Porque Juan tiene una tarea en mente. Ya el resto de la cristiandad sabe de esta escena casi de memoria. Juan quiere mostrar el sacrificio de Cristo siendo una entrega voluntaria. Y por eso omite detalles y se concentra en lo que él considera importante, en lo que él considera que debe resaltar. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos. Él condujo a sus discípulos. ¿Y dónde? Al otro lado del torrente de Cedrón, o el valle de Cedrón. El torrente es donde cruza el agua, y ese lugar donde ese torrente iba era el valle del Cedrón. Es un lugar sumamente importante. En la época de Jesús, cuando habían muchos sacrificios, por ejemplo, el excedente de los sacrificios, la sangre que rebalsaba del altar, no caía al piso, sino que por algunos conductos eran llevados hacia ese torrente.
hasta el valle de Cedrón. De hecho, ahí tenemos una imagen, Jesús saliendo del aposento alto. La forma más normal de salir es saliendo por la puerta dorada, allá adelante en el templo, o las puertas y escalinatas del sureste, pero como era de noche ya estaban cerradas, y él muy probablemente salió por la ciudad vieja de David, y atravesando el manantial del Gijón se dirigía por este torrente, por este hilo de agua, hacia el Getsemaní. Ahora, en ese lugar, en ese torrente, lo que excedía del sacrificio, no sé si pueden ver ahí el templo, era llevado por conductos hacia el torrente de Cedrón. De hecho, en la Mishnah, que es la que registra la tradición judía, en la Midot, capítulo 3, versículo 2, se habla específicamente de estos dos conductos que parten desde el altar y eran llevados hacia el torrente de Cedrón. La sangre descendía, se mezclaba en el canal y salía hacia este arroyo. Además, en la misma Mishnah, en Yomá, capítulo 5, versículo 6, habla de la sangre que llegaba al Cedrón y cómo esa sangre enriquecía el valle. De hecho, lo utilizaban algunos como fertilizante. Daba vida a ese valle. Es inevitable pensar o dejar de pensar en la profecía de Ezequiel 47. Ezequiel hace una profecía no acerca de ese templo que se había construido, sino el que aún no se ha construido. Y dice el versículo 1 de Ezequiel 47, está en la pantalla: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Está hablando del templo. Porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Verso 8. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar. Ezequiel, ¿no sabes de geografía? No hay mar en el oriente. Es para el otro lado. Sigamos leyendo. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Va a traer vida? ¿Hay algún mar que no tenga vida al oriente de Jerusalén? Se le conoce como el mar muerto, porque no hay vida. Pero las aguas que brotan desde el altar van a inundar de vida el torrente de Cedrón. De hecho, Quirión, hay un río llamado Quirión que brota de ahí. Creo que hay una imagen acá. Bueno, esta es una imagen del templo de Ezequiel, una imaginación. Ahí está, ahí en rosa, al costado, al oriente de Jerusalén, está el valle de Cedrón, que da origen al río Quirión o Cedrón. En rojo el valle y en azul, perdónenme, pero fue lo mejor que pude hacer con mi mouse, remarqué este arroyo. Es llamativo. Si quieren pueden ir a Google Maps y seguir. Hay unos ciclistas que se ven sacando fotos, y podés ir siguiendo este arroyo que en época de lluvias es bastante afluyente, y en épocas donde no hay lluvia a veces está seco en algunos lugares. Pero desde Jerusalén sale este río profetizado por Ezequiel y desemboca en el mar muerto. Va a traer vida. La sangre derramada en el altar va a traer vida donde había muerto. Y Jesús cruzó ese valle. Estamos en la época de la Pascua. Sin lugar a dudas,
había más sangre de la que el altar podía soportar. Sin lugar a dudas, había ese olor característico de la sangre. Y Jesucristo pasa por ese lugar, donde en algún momento esa sangre va a traer vida al mar muerto. Y Él atraviesa ese valle. Sabemos por los sinópticos que lo atraviesa para ir al huerto de Getsemaní. Pero no solamente Jesús conduce a sus discípulos. En el verso 2 vemos que Judas conduce a los enemigos. Dice en el verso 2 de Juan capítulo 18, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Nos da la razón, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Muchas veces, en ese lugar donde estaban estos olivos, el huerto de olivares, era un lugar donde podía haber sombra. Si ustedes pueden viajar en algún momento allá sería espectacular. Si no, hay fotos también. Tenés el monte del templo, el valle de Cedrón y el monte de los olivos. Sombra, aire que puede cruzar sin ningún impedimento, un lugar fresco para estar. En ese lugar Jesucristo a sus discípulos les enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. En ese lugar le explicaba las parábolas que a otros no les explicaba. Y tenía intimidad, recreo, disfrute en ese lugar con sus discípulos. Muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Verso 3 dice: Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Judas no fue solo a ese lugar a entregar al maestro. De hecho, cuando él es descubierto por el maestro en el aposento alto, él sale y va a dar aviso a las autoridades. Tienen que improvisar cómo van a arrestar a Jesucristo. El desorden civil estaba bajo la jurisdicción del jefe de la guardia del templo. De hecho, en Hechos capítulo 4, no está en la pantalla, pero en Hechos capítulo 4, versículo 1, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Si había un desorden civil, el jefe de la guardia del templo tenía que apersonarse. De hecho, la Mishnah en Midot, capítulo 1, versículo 1 y 2, nos dice cómo eran las guardias de noche durante el templo. Habían diferentes puertas y tenían que haber diferentes cantidades de personas montando guardias. En algunas puertas grupos de 5, en otras puertas grupos de 4, en otras puertas grupos de 2. En las cámaras internas grupos de 1. Uno para cada cámara, cada lugar. Eran 3 que debían ser custodiadas. Haciendo un recuento rápido, mínimo, tenían que haber 25 personas de guardia en esa noche, como mínimo. El sumo sacerdote tuvo que ir primero al jefe de la guardia, notificarlo, y en su momento ese hombre tenía que ir y llevar a los suyos. Es impresionante. Cada uno que montaba guardia tenía que tener su antorcha, su linterna y estar preparado para defenderse. De hecho, lo tenía por acá, no tengo ahora la cita. Me hubiera gustado tener la cita para citarlo, pero había un protocolo que tenía que seguir el jefe de la guardia del templo. Él tenía que ir por los diferentes lugares de guardia, y si la persona que tenía que estar montando guardia estaba dormida, podía advertirle. Pero si estaba de mal humor, ¿no? O por segunda vez lo encontraba dormido, él tenía la autoridad de quemar sus ropas, con la ropa puesta.
La idea era que la persona se avergüence, que al otro día quien venga a relevarlo se dé cuenta de que no cumplió con su función. Tiene su ropa quemada, tiene olor a humo. Y este hombre tuvo que reunir a estos guardias, pero no solamente estos guardias, no solamente la guardia judía era involucrada, también era necesario involucrar a las autoridades romanas. Una vez reunido, Judas con los dos sumos sacerdotes y la guardia del templo se movieron por las calles de la colina occidental y bajaron al valle transversal hacia la fortaleza Antonia, en la esquina noroeste del monte del templo. Allí estaban las fuerzas romanas. La guardia estable estaba entre 5.238 soldados o 247 según sea la ocasión. Esa era la capacidad de ese lugar. Y reconociendo la capacidad potencial de una revuelta, porque iban a arrestar a alguien que muchos creían que era el Mesías prometido, el comandante de 1.000 soldados, el Quiliarca, envió rápidamente a su cohorte. Y pronto Judas se vio a sí mismo enfrente de una banda de cientos de hombres, entre 200 y 600 personas se habían apersonado para arrestar a un solo hombre. Esto a Jesús no lo sorprendió. De hecho, el versículo 4 nos dice que Jesús sabía lo que le esperaba. Dice Juan 18, versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, ¿qué hace? Se esconde. ¿Se imaginan una turba enorme de personas que vienen a arrestarte? Para colmo, la descripción que hace de esta turba era una compañía de soldados, alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, y no fueron ahí con invitaciones, fueron con linternas, con antorchas, con armas. Jesús, sabiendo lo que le espera, sale al encuentro de sus enemigos. Sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, termina el verso 4, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Miren la respuesta de estos hombres. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Ahora, yo trato de ser muy cuidadoso, de no decir lo que la Biblia no dice. Juan no nos dice cuál fue el tono en el que esta conversación se dio. Pero es muy fácil imaginar que estos 200, 300, 400 o 500 soldados con los demás escribas, y bueno, escribas no dice, pero los sumos sacerdotes y las guardias personales de ellos y los demás, ¿se imaginan cuál habrá sido el tono? ¿A quién buscáis? Disculpe, no queríamos molestar. Sé que estamos en época de fiesta y queríamos saber, ¿se encuentra Jesús acá? El de Nazaret, estamos buscando al de Nazaret. ¿Se imaginan que ese fue el tono? Con espadas, con armas, con antorchas. Sería imposible. Imagino todos volviéndose cada vez más valientes. Venimos a enfrentar a muchos y acá hay 8 que estaban acá afuera, 3 que estaban acá y uno que debe ser Jesús. De estos, alguno tiene que ser Jesús. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Puedo escucharlos ahí animándose unos a otros. ¡Sí, lo venimos a buscar! ¿A dónde está? Jesús les responde, versículo 5, yo soy. 2 palabras. Jesús ya dijo estas palabras anteriormente. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz de este mundo. De hecho, cuando Jesús decía yo soy, agarraban piedras y querían
querían apedrearlo. ¿Por qué? Porque él dice ser Dios. Es el título divino. Yo soy. Yo soy. 2 palabras. El resultado. Termina diciendo el verso 5, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Verso 6, Jesús manifiesta su autoridad. Cuando les dijo, yo soy, ego eimi, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Algunos dice el texto? ¿Retrocedieron algunos de ellos y cayeron a tierra? ¿Retrocedió un cuarto de los que habían venido y cayeron a tierra? No. Vinieron todos ellos y al escuchar yo soy de la boca de Jesucristo, retrocedieron y cayeron a tierra. Es impresionante. Jesucristo demostrando que Él no viene a ser arrestado, Él viene a entregarse voluntariamente. Nadie tiene la autoridad de prender a Jesucristo. Nadie tiene el poder de violentar a Jesucristo si Él no se lo permitiera. Ahora, el lugar donde ellos están es sumamente llamativo. El versículo 1 nos dice que entraron en el huerto. Ese huerto era el huerto de Getsemaní. Lo sabemos por los evangelios sinópticos. Y no hace una palabra en hebreo en arameo, que es Gat Shmané. Significa literalmente prensa de aceite. El huerto de Getsemaní es el huerto de la prensa de aceite. Claro, está lleno de olivos. De hecho, el lugar de la prensa de aceite era la parte más baja del monte de los olivos. Una cuestión práctica. Podían recolectar los olivos, las aceitunas, y ¿qué es más fácil, bajarlas o subirlas? Eran llevadas hasta esa prensa de aceite, Getsemaní, y allí eran trituradas suavemente, y luego se las ponía en una especie de círculos, parecido a un neumático, pero de mimbre, con alguna tela que sea bastante permeable, que permita salir los líquidos, y eran puestas allí, una vez que habían sido suavemente trituradas, y se las ponían una encima de la otra, atravesadas por un mástil central, una encima de la otra, las más que pudieran caber. Ahora, sucedía algo sumamente extraordinario. En el momento en que ellos estaban allí poniendo estas olivas trituradas, el propio peso de las canastas apiladas comenzaba a compactar las aceitunas de forma natural, sin violencia. Para extraer el aceite había que poner un palo anclado y de uno de los extremos del palo colgarle peso. Y luego peso, y cada vez más peso para poder exprimirla. Luego, con el paso del tiempo, utilizaron la mecánica y cada vez mejor, cada vez más jugo podían sacar de esas olivas, más aceite. Pero en ese tiempo esa era la manera. Sin embargo, antes de agregar cualquier peso, tenían que dejar que el peso mismo de las aceitunas destile ese aceite. Es lo que se conoce como aceite virgen. No tiene ninguna fuerza externa. De hecho, ese aceite, en Éxodo capítulo 27, versículo 20, nos dice para qué es. Dice, y mandarás a los hijos de Israel, Éxodo 27, 20, está en la pantalla, que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Este primer aceite era dedicado al Señor. También se lo conoce como el aceite de las primicias. No tenía que ser por fuerza, sino que como si voluntariamente, por su propio peso,
destile este aceite puro, santo, apartado. Este aceite no se podía vender en los comercios, no se podía usar para la cocina común. Estaba consagrado exclusivamente para mantener encendido el candelabro del templo ante la presencia de Dios. Era una ofrenda pura, nacida de una entrega espontánea, no forzada. Jesús estaba en ese lugar, en esa prensa de aceite, en ese Getsemaní. Y Él estaba allí entregándose al Señor, sin ninguna fuerza externa. Sabemos por los evangelios sinópticos de que Jesucristo estaba luchando con la idea de ir a la cruz. ¿Recuerdan? Estaban allí con sus 8 discípulos que quedaron afuera, los 3 que siguieron con Él hasta el huerto de Getsemaní, y Él les pidió que velen, que oren. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Los evangelios nos relatan de que el ángel venía y lo consolaba, lo confortaba. Él sudaba como grandes gotas de sangre. Rogaba al Padre que si era posible pase de él esa copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nadie obligaba a Jesucristo a ir a esa cruz. Él estaba allí luchando. Y en un momento aceptó eso. Y si bien al principio les decía, les reclamaba a sus discípulos, ¿por qué no pueden velar conmigo ni una hora? Cuando Él aceptó lo que Dios tenía para su vida, esa copa que debía tomar, le dijo: tranquilos, ya está, ahí viene el que me entrega. Voluntariamente. Nadie podía obligarlo. De hecho, en Juan capítulo 10, versículo 18, leemos: nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él se entregó voluntariamente. Y hermanos, si la entrega de nuestro Salvador fue completamente voluntaria, nuestra respuesta a Él no puede ser por la fuerza, no puede ser por la culpa, no puede ser por mera costumbre o religión. Debe brotar de una entrega voluntaria a nuestro Señor. Los niños que viven con sus padres en casa, la obediencia que Dios le agrada hacia tus padres es una obediencia voluntaria que nace del corazón. Las Escrituras nos dicen que debemos obedecer a nuestros padres en todo. Y nos da la razón encima. Porque esto es lo justo delante de Dios. No porque tus padres te amenacen. No porque haya un sistema de castigos y recompensas. Es lo justo. Yo debo obedecer voluntaria y alegremente. Yo debo buscar tener una vida santa. Alejarme de cualquier cosa que contamine mi cuerpo, mi mente, mis ojos. Y no porque tal vez me descubran. No. Voluntariamente. Porque quiero agradar al Señor. Cuando tengo algún ministerio en mi iglesia, debo venir y debo servir con todo mi corazón. No porque, no, si no vengo, ¿qué van a pensar de mí? No, y si yo no lo hago, y bueno, tengo que hacerlo igual, porque si no, pastor me va a mirar mal. O van a pensar que ando haciendo cosas raras, o que no soy tan dedicado. Y yo soy dedicado, así que bueno, yo voy. No, voluntariamente, con un anhelo de corazón para servir al Señor. Los ancianos también, voluntariamente. Tal vez las fuerzas físicas ya no son las mismas. Tal vez la salud flaquea, el dolor viene. Sin embargo, tus oraciones son un ministerio precioso. Hay algunos hermanos en la iglesia que yo pastoreo en Bellavista que cada vez que me ven,
me dicen, pastor, y me apretan la mano, yo estoy orando por usted. Hermanos, nadie puede servir al Señor en su propia fuerza. Es imposible. Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos al Señor. No se puede servir al Señor en tu propia fuerza. Es un acto espiritual y necesitamos fortaleza espiritual. Y si tal vez no tenés la fuerza para salir a repartir folletos, podés orar por los que lo hacen. Si tal vez no tenés la fuerza para llevar adelante algún ministerio, podés orar por los matrimonios de tu iglesia, por las mujeres, aconsejándoles tiernamente a amar a sus esposos, a honrar al Señor, orando. Es un ministerio precioso, pero tiene que ser hecho de manera voluntaria. Jesús se entregó voluntariamente. La segunda característica que nos hace valorar su sacrificio en la cruz es que fue un sacrificio vicario. Jesús se entregó a sí mismo para que los suyos sean dejados libres. Miren, luego de esta escena donde estas personas caen a tierra luego de escuchar el título divino de la boca del Creador, de la boca de Jesucristo, Jesús retoma el diálogo con ellos. Dice el verso 7, volvió pues a preguntarles. Jesús no esperó que se levanten y ellos reinicien la conversación. Volvió pues a preguntarle y elige las mismas palabras que acababa de decir. El diálogo repite igual las mismas palabras. Pero no hay lugar a dudas que no fue la misma actitud. ¿A quién buscáis? La misma palabra. Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Los imagino limpiándose. ¿Dónde quedó la arrogancia? ¿Dónde quedó esa altivez? Que se decían unos a otros como, ahora sí. ¿Dónde quedó eso? A Jesús Nazareno. Y ahora es Jesús quien impone las condiciones de su entrega. Dice en el verso 8, respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Yo puedo imaginar. La Biblia no me prohíbe imaginar. Puedo imaginar a estos hombres volviendo a escuchar esas palabras. Os he dicho que yo... ¡Ay, no, otra vez no! Os he dicho que yo soy. ¡Ay, no nos pasó nada! Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. La primera vez que ellos fueron a buscar a Jesucristo, no fueron a negociar. No fueron a decir, bueno, estamos acá, ¿quién es Jesús Nazareno? Usted, venga, queremos hablar con usted. Lleguemos a un acuerdo. No fue esa la actitud. Sin embargo, luego de haber demostrado quién era Él impuso las condiciones. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Estos que están conmigo van a ser protegidos por mí. Él tomó el lugar de los demás. Más adelante, Él va a tomar nuestro lugar. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Poner la vida en lugar de otros es un acto heroico. De hecho, no sucede normalmente. Y cuando sucede es noticia. En el 2018, marzo del 2018, en Francia, terrorista islámico tomó un supermercado en la ciudad de Treves. Había tomado varios rehenes. Y cuando llegó el negociador, el teniente coronel Andrew Beltrame, oficial de la gendarmería francesa, comenzó a negociar con el atacante. Entre los rehenes había una mujer que estaba en crisis, Juliette. Y Beltrán hizo algo extraordinario. Se ofreció su vida por la vida de la mujer. Entró voluntariamente al lugar donde ella estaba retenida, mientras ella podía salir libremente.
Este hombre sabía que estaba entrando a un lugar peligroso. Y es admirado por este sacrificio. Tomó el lugar de otro para que otro pudiera quedar libre. De hecho, ahí está en el periódico la foto de este hombre. Este hombre decidió dar la vida por una desconocida. Decidió que la vida de un desconocido valía más que su propia vida. Y tomó voluntariamente el lugar de esta mujer, Juliette. Entró al peligro para que ella saliera libre. Me encantaría decirles que esto terminó bien, pero al siguiente día este hombre murió a causa de las heridas que el atacante le había inferido. El atacante también fue dado de baja, murió. Pero este hombre es recordado hasta el día de hoy como un héroe en ese lugar. El sacrificio de Jesús fue inmensamente mayor. Este era un hombre pecador entregando su vida por una mujer pecadora. Jesucristo es el hombre sin pecado, entregando su vida por pecadores. En esa noche Él entregó su vida para que sus discípulos no se pierdan, los protegió. Y más adelante su sacrificio iba a ser por nosotros, en nuestro lugar. Él se entregó para morir nuestra muerte, sufrir nuestra condena y librarnos. Él fue nuestro vicario, nuestro sustituto. Miren cómo lo dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, el santo por los pecadores. ¿Cuál es la razón de este sacrificio? ¿Por qué Él toma nuestro lugar? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Su sacrificio fue voluntario. Su sacrificio fue vicario en nuestro lugar. Y su sacrificio fue victorioso. Miren el verso 9 en adelante. Jesús preserva a los que son suyos. Dice verso 9 de Juan 18, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Jesús estaba protegiendo a sus discípulos, preservando a sus discípulos. Sin embargo, Pedro toma una decisión totalmente irracional. Pedro toma una decisión totalmente desesperada. ¿Qué oportunidad tenía Pedro de vencer él solo a toda esta multitud que estaba rodeando a Jesucristo? ¿Qué oportunidades tenía Pedro realmente de proteger al Salvador, de proteger a su Maestro? Ninguna. De hecho, termina queriendo evitar que Jesucristo tome la copa que el Padre había designado para él. En el verso 10, dice entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Juan nos deja ver la cercanía que él tenía con la familia del sumo sacerdote. Conocía a este hombre, conocía al siervo de este hombre y lo llama por su nombre. Pero Jesús decide beber esa copa. Frena la locura de Pedro. Le dice en el verso 11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Recordemos la escena en la que estamos. Es de noche. Jesús vino a un huerto solo con sus discípulos. Una turba, una multitud llega para arrestarlo. Y en medio de esa escena, Jesús está sumamente tranquilo. De hecho, invita a Pedro a reflexionar. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, Pedro, deja de meterte. Jesucristo le hace una pregunta.
la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Tan tranquilo, tan seguro, tan sereno, que invita a pensar a Pedro en medio de toda esta situación. Pedro quiso luchar para evitar la cruz. Jesús quiso obedecer para cumplirla. Jesucristo ganó en ese lugar una victoria. Tuvo una victoria sobre su propia voluntad y la sometió a la voluntad del Padre. Hizo lo que no quería hacer para ser obediente a su Padre. ¿Qué es la copa que Dios te está pidiendo que bebas hoy? A Jesucristo era morir en esa cruz, siendo inocente, el justo por los injustos. ¿Cuál es la situación que, si fueras Pedro, estarías tomando una espada y queriendo evitarla? Tal vez la espada del enojo y la amargura contra Dios, porque no entendés por qué estás viviendo esta situación. O tal vez la espada de querer manipular las circunstancias para que las cosas salgan como vos querés que salgan, sin importar si a otro le va bien o le va mal. Hablaba con un joven, se tatuó, cristiano. ¿Por qué hiciste eso? No sé. Pensé que, no sé. ¿Hay alguna situación en casa? Y comenzó a llorar a mares, obvio que había. Y en lugar de rendirse al Señor y confiar en el Señor y derramarse al Señor, buscaba de alguna u otra manera anestesiar su dolor. La madurez espiritual se da cuando rendimos nuestra voluntad a la voluntad del Padre. En tu caso tal vez puede significar permanecer en un matrimonio difícil y seguir amando a tu cónyuge con un amor sacrificial en lugar de huir. Tal vez en tu caso sea aceptar un diagnóstico médico o una pérdida dolorosa, no con resignación amarga, sino con la confianza de que el Padre puede sostenerme incluso en este momento de mi vida. O tal vez tenga la forma de tener que pedir perdón o restituir un daño, y aunque el orgullo se resista, es lo que Dios quiere que hagas. En ningún momento el Señor prometió que no van a haber valles de sombras de muerte, pero Él prometió su presencia. Él prometió caminar con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días. Su presencia está asegurada. Y cada uno de nosotros debería valorar profundamente el sacrificio de Cristo y responder con una vida rendida a Él. Porque su sacrificio fue voluntario. Nadie lo obligó. Fue vicario, lo hizo para estar en tu lugar, para que puedas ir a Dios. Y fue victorioso. Aunque no quería hacerlo, lo hizo en obediencia al Señor. Suframos bien. Que los dolores y las injusticias no sean una excusa para pecar y alejarnos del Señor. Que sea una oportunidad para rendirnos cada vez más al Señor. Que puedas decirle al Señor: si esta situación no cambia, igualmente te adoro. Si esta situación no mejora, igualmente te amo. Igualmente te sigo. Igualmente te voy a servir. Seguí los pasos de Jesucristo. Él se entregó como un sacrificio vivo. ¿Recuerdan Romanos capítulo 12? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es
vuestro culto racional. Rendite al Señor. Entregale tu vida al que entregó toda su vida muriendo en tu lugar. Amén. Padre, te amamos y te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos que seamos transformados por tu palabra, por tu sacrificio. Que cualquier área de nuestra vida que esté sin estar sometida, rendida a ti, se rinda hoy. Y que podamos caminar contigo cuando las cosas marchan bien y cuando las cosas marchan mal. Que podamos saber que tú eres suficiente en todo momento de nuestras vidas y dedicarnos por completo a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, vamos a cantar el último himno para terminar la reunión. ¿Ven la victoria de los que pueden ponerse de pie, por favor? Soldados del Señor Jesús, pendones levantar, luchar valientes que la luz muy pronto acabará. Al enemigo combatir con gran celeridad, por fe en Jesús al mundo ir, podréis así ganar. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. Somos pendones de bondad, su ley herencia fiel, la senda de la santidad, seguimos por doquier, por fe en Jesús el Salvador, y firme la oración, y me prepara el Salvador en gloria una mansión. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. Al que venciere Dios dará ropajes igual, su nombre allá confesará, Jesús el inmortal. Nuestra alma por la eternidad a Dios alabará, pues por la fe y la santidad al mundo vencerá. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. Vamos a escuchar el postludio. Pueden sentarse, queridos hermanos, y dejamos un versículo para la semana. Que el Señor nos bendiga.